Sin lugar a dudas, uno de los temas más difíciles de abordar en la Biblia es con respecto a qué es lo que ocurre cuando una persona muere. Sin embargo, si queremos saber eso, necesitamos comprender cuál es la naturaleza humana. En la lección de esta semana abordaremos el tema específicamente acerca de qué fue lo que Dios hizo en la creación con respecto al ser humano y sobre todo responderemos una pregunta. ¿El ser humano tiene un alma? ¿Tiene un espíritu? ¿O qué es lo que Dios ha colocado dentro de nosotros? ¿Quieres saber la respuesta? Quédate conmigo. Aquí iniciamos el comentario de la escuela sabática. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una nueva semana aquí al canal de YouTube. Bienvenidos a aquellos que por primera vez están viendo este video. Yo soy el pastor Antonio Araujo, pastor de la Iglesia Adventista en el Perú, y estoy feliz que me acompañes en este nuevo video, un nuevo estudio de la Biblia, lección número 3. ¿Y qué tema el que hoy vamos a estudiar, verdad? Yo estuve leyendo algunos de sus comentarios de la lección anterior, que por cierto, gracias siempre por escribir cada día, cada semana. Gracias a los que en esta semana que pasó se han suscrito también al canal. Estamos creciendo y eso es para dar gracias a nuestro Dios. La lección de esta semana va a responder a una sola pregunta. ¿Qué es el alma? Esta pregunta que yo creo que muchos tenemos diferentes perspectivas, diferentes conceptos, pero lo que tiene que primar aquí en el estudio no es lo que tú crees, menos lo que yo creo. Es lo que la Biblia enseña. Así que en breve que vamos a empezar el estudio, tú debes recordar y saber que todo lo que hoy día planteemos con respecto al tema del alma va a ser expuesto únicamente con la palabra de Dios. Nada de teorías, nada de tradiciones, nada de que, pero yo crecí así, pero que a mí me dijeron que fue así, pero a mí me enseñaron que fue así. No, vamos a plantearnos el estudio de hoy, como siempre, únicamente con la palabra de Dios, porque creemos que la Biblia es verdadera y la Biblia tiene siempre una respuesta, ¿verdad? Así que, para empezar, vamos a orar para que Dios nos acompañe y nos dé sabiduría en el desarrollo del tema de hoy. Padre Celestial, gracias porque cada día podemos aprender más acerca de ti a través de tu palabra. Tenemos tantas enseñanzas, Señor. Hay muchas lecciones de vida que podemos y estamos ya aprendiendo. Pero hay temas, Señor, como es el tema del alma, que no siempre es fácil entender, pero si tú nos revelaste este mensaje, creemos que por tu Espíritu Santo y la iluminación que Él nos dé, podremos entender qué es lo que quieres que hoy y durante esta semana podamos aprender. Así que acompaña a cada uno de mis amigos allí al otro lado de esta pantalla, en casa, fuera de casa, en la iglesia, donde quiera que se encuentren. Tu Espíritu Santo esté al lado de ellos. En el nombre de Jesús, amén, Señor. El día domingo de la lección lleva por título Un ser viviente. Probablemente sea en ese día que yo voy a explayarme un poco más que en el resto de días, porque quiero dar el concepto inicial con respecto al tema. Yo creo que a partir de eso todo va a ser mucho más sencillo. ¿Por qué hay problemas con respecto al tema del alma? Básicamente por la concepción humana con respecto al tema. Mira, tú probablemente me estés viendo del lado occidental del planeta. No sé si alguien estará en el oriente del planeta, pero tú estás en el occidente normalmente. ¿Qué quiere decir eso? Que el occidente fue influenciado principalmente por los griegos, por lo cual nosotros pensamos como pensamos porque los griegos pensaron como pensaron. Hay una frase que dice así. Por lo tanto, mucho de lo que nosotros hoy en día creemos y asimilamos y lo damos como cierto es básicamente por la influencia griega que hay en nuestra vida. Ahora bien, la Biblia, principalmente el Génesis, no fue escrito en un ambiente griego, fue escrito en un ambiente hebreo. Lo escribió Moisés. Moisés, el pensamiento hebraico es muy diferente al pensamiento griego. ¿Qué quiero decir con esto? Para iniciar lo siguiente. En primer lugar, hay una concepción, una idea con respecto al alma que podemos dividirlo en dos. Número uno, el concepto de que el ser humano es dicotómico.
o es dualista, como quieras llamarlo. ¿Qué significa que el ser humano sea dualista? Que básicamente el ser humano está compuesto de un cuerpo y también de un alma. Y alma es básicamente algo que el ser humano tiene dentro de sí, que cuando el ser humano muere, aquello, el alma, se libera del cuerpo finalmente y sale de acuerdo a sus actos. Si fue bueno, se irá para el cielo; si fue malo, se irá para el infierno. Pero se dice que es el cuerpo lo que realmente es pecaminoso, pero el alma en sí es pura, y que es únicamente cuando el ser humano muere que el alma finalmente se libera. Ahora, si bien es cierto, esta idea ha nacido de muchos siglos atrás, principalmente uno de los exponentes más fuertes, y yo hablé un poquito de esto en la lección anterior, es justamente Platón. En su libro República, él habla acerca de esto, ¿no? Y él menciona que el alma es lo más importante, que el alma es lo más puro y que necesita el ser humano morir para liberarse y ser realmente plenamente feliz. Este concepto griego es un concepto dualista. Hay una separación entre cuerpo y alma. El concepto hebreo acerca del tema no hace una separación. En la mente hebrea, el ser humano es holístico, que es básicamente es integral, no es dicotómico, es monótico, si podríamos llamarlo así. Básicamente la idea de que el ser humano es un ser integral, no tiene un alma dentro de sí, sino que cuando un ser humano muere, simplemente la vida se acaba. Ok, ¿qué piensas tú acerca de esto? ¿Tú crees que después de la muerte hay algo más que ocurre? ¿O tú crees que simplemente el ser humano muere y ahí termina la vida? Lo que tú creas va a tener que ser sustentable con la palabra de Dios. Y yo quiero aquí decir dos cosas importantes para iniciar el desarrollo del día domingo. Uno, si la Biblia lo dice, amigos, creemos en eso. ¿Estamos de acuerdo? Si la Biblia no lo dice y conocemos algo que contradiga lo que la Biblia dice, en eso no vamos a creer. Por lo menos es lo que yo pienso, es lo que yo creo. Si está en la Biblia, yo voy a creer en eso. Ahora, un texto bien colocado en su contexto, vamos a tener una buena conclusión del texto. Pero un texto fuera del contexto va a ser un mero pretexto. Así que recuerda estas cuestiones que estoy mencionando ahora porque nos van a servir mucho. Y lo otro, y para terminar esta introducción, ahora que hablemos de este tema, por favor, por un momento, no te voy a decir quita tus ideas griegas de tu mente porque todos tenemos preconceptos, sería imposible, pero dale por favor un lugar en este momento, mientras estudiamos, a lo que la Biblia realmente quiere decir y no a lo que tú crees. Probablemente va a ser una lucha, pero vamos a darle prioridad a lo que Dios dice en su palabra. ¿Perfecto? Entonces, ahora sí, abordemos el texto. El día domingo de la lección menciona algo muy interesante. Dios crea al hombre y crea a los animales del polvo de la tierra. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia fue el aliento de vida. Ahora, vamos a la Biblia para entender qué dice Génesis capítulo 2, versículo 7. La palabra de Dios dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Este texto es muy importante para poder entender qué significa alma. Mira esto. Aquí el texto bíblico dice dos cosas importantes. Número uno, que el ser humano es una composición del polvo más aliento. Mira, Dios no sopló un alma al ser humano. Dios hizo un soplo de vida. Dios sopló hálito de vida para el ser humano. Esto es importante, porque muchos dicen que cuando Dios sopló un alma al ser humano. No, eso no dice la Biblia. La Biblia dice que Dios hizo al hombre del polvo y sopló en su nariz aliento, hálito, viento. Son las traducciones. Así que Dios no puso un alma en el ser humano. Ahora, la parte final del texto dice: y fue el hombre un ser viviente. Yo hablé un poquito de esto la semana anterior, pero creo que aquí es muy importante mencionar. La expresión ser viviente en el idioma hebreo es nefesh hayah. La palabra nefesh significa alma. Por lo tanto, lo que Dios crea es almas vivientes. Mira este punto interesante.
¿Dios crea seres vivientes? Sí, pero la traducción original es alma viviente. Por lo tanto, Dios no puso almas en el ser humano, sino que Dios creó almas. Mira este detalle. Cuán importante es entender lo que el texto bíblico nos dice en el idioma hebreo. Ahora, ¿por qué hago mención de esto? Yo quiero que podamos leer 1 Corintios capítulo 15, por favor. Acompáñenme allí para poder entender esta primera parte. 1 Corintios capítulo 15 en el versículo 45. Miren lo que dice allí la palabra de Dios. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, que dice allí, un alma viviente. ¿Qué decía Génesis? Un ser viviente. Que dice aquí Pablo, alma viviente. Entonces, ¿o qué somos? ¿O somos un ser o somos un alma? ¿O es básicamente lo mismo? Es lo mismo. La palabra que utiliza aquí en el idioma griego es yoch, que se escribe tzahé, más o menos esa es la idea, que es la misma palabra, esa palabra griega es la misma palabra en hebreo para hablar de alma. Por lo tanto, cuando Génesis dice que Dios creó un ser viviente, el texto está diciendo que Dios creó almas vivientes. Ahora, un texto más para poder comprender más a detalle esto. Deuteronomio, capítulo 10, en el versículo número 22. Mira qué dice el texto bíblico allí. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto. ¿Con cuántas personas? Con 70. Pero ahora Jehová ha hecho que te multipliques como las estrellas del cielo. Préstale mucha atención a esta palabra persona. ¿Sabes por qué? Porque la palabra persona que está aquí en el idioma hebreo es la misma palabra que se utiliza para Génesis 2.7, donde dice alma viviente. ¿Qué quiero decir con esto? ¿O qué quiere decir la Biblia con esto? Que el mejor concepto para alma es persona. Alma no es lo que nosotros tenemos. Alma es lo que somos. Dios no creó almas dentro de nosotros. Dios nos creó. Somos almas vivientes. Y esto es importante, amigos, porque la palabra alma que puede interpretarse de diferentes maneras, y yo quiero aquí entrar a otro detalle importante, que es en el mismo versículo 7, dice sopló en su nariz aliento de vida. Aliento, la palabra que aparece aquí en el idioma hebreo es neshamah. Y neshamah es una palabra que también puede interpretarse como ruaj, que es otra palabra en hebreo. Y ahora usted dirá, ¿por qué, pastor, me habla con estas palabras? Porque para efectos del tema de esta semana es importante dar estas orientaciones porque en el texto en español no vamos siempre a entenderlo con facilidad. La palabra aliento del versículo 7 de Génesis 2 es neshamah, que también está muy relacionada con la palabra ruaj, que es aliento. Ahora, esta palabra alma o la palabra nefesh o la palabra ruaj aparece en la Biblia casi 400 veces. Mira esto, y un detalle importante. Para ser exactos, 379 veces. De las 379 veces, nunca en ningún texto de la Biblia lo menciona como un ente separado al cuerpo. Nunca. Siempre lo menciona como parte de o como el todo de, mas no como algo diferente a. ¿Por qué menciono esto, amigos? Porque la Biblia no avala el concepto de que el ser humano tiene un alma. Eso es lo que quiero decir. La Biblia explica que el ser humano no tiene un alma. El ser humano es un alma viviente. ¿Está bien? Y lo que Dios hizo en la creación fue componer al ser humano del polvo de la tierra y dio aliento, hálito, soplo. O también, como lo vamos a ver más adelante, espíritu. Pero espíritu no en el concepto de algo que flota. Dios no colocó un espíritu. Dios sopló. Y la palabra espíritu, que es ruaj, se interpreta como aliento. Así que esto es lo primero que quiero que podamos entender. Probablemente tengan ustedes muchas preguntas. Recién estamos iniciando, así que vamos a ver más detalles más adelante. ¿Está bien? Entonces, en conclusión con el día domingo de la lección, ¿en qué nos diferenciamos con los animales con respecto a la creación? Es que el ser humano Dios sopló aliento de vida. El aliento, el hálito.
El hálito más el polvo de la tierra hizo que el ser humano llegara a tener vida. Ahora bien, ¿cómo es que llegamos a ser seres vivientes? O mejor dicho, ¿cómo se interpreta la expresión ser viviente? Como alma viviente. Alma, persona, ser es exactamente lo mismo bíblicamente. ¿Ok? Y hago un alto aquí porque vamos a ver más detalles. Si tú tienes alguna pregunta que tal vez hasta el final no se responda, porque igual el video es corto, no podemos explayarnos tanto a profundidad, deja tus preguntas ahí en los comentarios. Y si te gustaría, o mejor dicho, a mí me gustaría saber que estás estudiando la lección de esta semana conmigo, así que si tú puedes, tómate una foto allí con tu lección, frente al televisor, frente a la laptop, frente al celular y etiquétame en Instagram. Así yo reposteo esa foto y de esa manera veremos a nuestra comunidad que está estudiando la Biblia todos los días. ¿Está bien? Vamos entonces ahora al día lunes de la lección para explicar algunos detalles acerca del alma. El día lunes de la lección lleva por título El alma que pecare, esa morirá. Supongamos que el ser humano tiene un alma, ¿ok? Lo que ocurrió en el Génesis o en el principio, básicamente en la caída, fue justamente estas palabras de la serpiente: no moriréis. Que esas palabras se convirtieron en la base para una doctrina que es muy popular hoy en día en todo el mundo y que ha influenciado a muchos pensadores para escribir libros, para escribir películas, series, novelas, etcétera, etcétera. Y es básicamente el concepto de que el alma no muere, que el alma es inmortal. Es lo que hemos explicado en el día domingo y previo a, que básicamente el ser humano muere y el alma es lo que continúa, porque el alma es inmortal. Si esto fuera así, suponiendo que esto fuera así, que el alma es inmortal, ¿la Biblia nos dirá justamente eso? ¿O es que la Biblia refuta el concepto de que el alma es inmortal? Pues veámoslo en Ezequiel 18, versículo número 4 y Ezequiel 18, versículo número 20. Empecemos con el versículo número 4 que dice lo siguiente. He aquí, dice Dios, que todas las almas son mías. ¿Ok? Todas las almas son mías. Como el alma del Padre, el alma del Hijo es mía. El alma que peque, ¿qué dice el texto? Morirá. Yo pregunto, ¿el alma es inmortal entonces? Bajo el concepto de los que piensan que el alma es inmortal, claramente. Si supuestamente el alma sería inmortal, ¿qué dice el texto bíblico? Que el alma muere. Entonces tampoco es válido el concepto de que el alma es inmortal. No hay forma de pensar que esto es así, amigo. O sea, la Biblia dice que el alma muere, por lo tanto, no continúa la vida después de la muerte. Ahora, eso para aquellos que creen que es así. Pero ya estamos entendiendo que bíblicamente el ser humano no tiene un alma, sino que el ser humano en sí es un alma. Ahora, ¿por qué es importante este concepto que acabamos de mencionar? Porque aquí Dios está hablando del pecado que básicamente nos conduce ¿a dónde? A la muerte. ¿Qué es lo que dice Romanos 6:23? Porque la paga del pecado, ¿qué es? Es la muerte. Y el ser humano está condenado a la muerte. Por eso Jehová dice, todas las almas son mías. Mejor dicho, todos los seres humanos me pertenecen. Y el ser humano que peque va a morir. ¿Por qué? Porque la paga del pecado trae justamente la muerte. Así que no es muy complicado entender este texto, apreciados amigos. Si tú piensas que hay alma que es inmortal, bueno, la Biblia dice que no es inmortal. Pero si tú realmente crees como la Biblia dice, que somos un alma, entonces debes creer que si nosotros vivimos en el pecado, jugando con el pecado, sin confesar nuestros pecados, lo que nos espera no es vida eterna, es muerte eterna. Ahora bien, hay un texto adicional que menciona el día lunes de la lección y que me parece importante que lo podamos tocar porque vi a algunos de ustedes que me escribieron con respecto a Mateo capítulo 10, versículo número 28, que es un texto muy interesante. Que por cierto, la lección de esta semana solo aborda el Antiguo Testamento, no aborda el Nuevo Testamento. Aún así, yo quiero dar algunos detalles importantes del Nuevo Testamento también con respecto al tema. Vamos a Mateo 10, versículo número 28. La palabra de Dios dice así. No temáis, dice Jesús, no temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no la pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno.
Y alguien dirá, pastor, aquí está clarísimo, aquí habla de alma, aquí habla de cuerpo. Sí, dice alma y dice cuerpo, pero recuerda, vamos a ver el texto con una mente hebraica, no una mente griega. Así que dale lugar a la Biblia y a Dios en este momento para entender el texto. Vamos a leerlo otra vez. Dice, no temas a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. O sea, mejor dicho, ¿qué dice Jesús así? Jesús dice lo siguiente. Básicamente, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero aunque maten el cuerpo, el alma no pueden matar. Eso es lo que dice Jesús. Entonces, claro, si lo leemos aisladamente el texto, tranquilamente vamos a llegar a la conclusión de que Dios sí nos colocó un alma dentro de nosotros. Pero ojo con esto. Vamos a leer el versículo voy a buscar aquí el texto bíblico que me parece importante, versículo número 39 del mismo capítulo. Versículo número 39. Dice así: el que halle su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Yo te pregunto, ¿de qué está hablando Jesús aquí en el versículo número 39? Dice, el que quiere encontrar su vida, la va a perder. Pero el que pierde su vida por mi causa, va a ganar. ¿Qué es lo que va a ganar? ¿Vida qué? Vida eterna. Si morimos por Cristo, Cristo nos ofrece ¿qué? Vida eterna. Ese es el concepto del versículo número 39. El versículo número 39 habla de vida eterna que Dios da a todo aquel que pierde su vida por su causa, que son perseguidos, que son maltratados, y eso lo hemos visto a través de la historia, principalmente entre los primeros cristianos. Ahora, alguien dirá, pastor, ¿qué relación tiene esto con el otro texto que acabamos de leer? Muy sencillo. La palabra vida que aparece aquí en el versículo 39 que acabamos de leer, ¿sabes? Es la misma palabra para el versículo 28. Mejor dicho, cuando el texto 28 dice, no temas a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Esa palabra alma es la misma palabra que Jesús utiliza para la palabra vida del versículo 39. Por lo tanto, si queremos entender el texto, tendríamos que leerlo de la siguiente manera. No temas a los que matan el cuerpo, pero la vida no la van a poder matar. ¿Qué crees tú que está diciendo Jesús? ¿A qué vida se refiere? A la vida eterna. Lo que Jesús está diciendo es, mira, si tú eres perseguido y te matan, no tengas temor. Porque a pesar de que mueras físicamente, tú tienes un lugar en el reino de los cielos, porque yo te voy a dar vida eterna. Esa es la explicación del texto. Aquí Jesús no está hablando dicotómicamente, aquí Jesús no está hablando de que hay algo dentro de nosotros. No está diciendo eso, mi amigo. Solo que cuando leemos el texto aisladamente, allí nos metemos en problemas. ¿Cómo termina el texto? Más bien tenle miedo, más bien temed a aquel que sí puede destruir la vida eterna, mejor dicho, aquel que te puede quitar la vida eterna y que te puede matar, ¿no? En el infierno. Que por cierto, el infierno es otro tema interesante, que no lo vamos a abordar hoy día directamente, pero solo quiero decir esto. El concepto de que existe un infierno en este momento no es bíblico. No hay nada debajo de la tierra. No se está quemando el Satanás o Lucifer o el diablo, como quieras llamarlo. No se están quemando allí los malvados, porque simplemente la vida termina y el ser humano perece, dice Eclesiastés. ¿Ok? Entonces, el tema del infierno, ¿cuándo es que podremos experimentar? Claro, nadie va a querer experimentar el infierno, pero ¿cuándo el ser humano lo va a experimentar? Luego del milenio. Cuando Cristo venga por tercera vez, luego de pasar 1000 años en el cielo y junto a los justos descendiendo de la Nueva Jerusalén, se destruya finalmente el pecado. Ese tiempo, ese momento se le conocerá como infierno. ¿Ok? Bíblicamente hablando. Entonces, una vez explicado el texto de Mateo 10:28, que no está hablando de alma, sino de vida eterna, vida eterna para aquellos que mueren en Cristo, pregunto yo, amigos, ¿será entonces que el ser humano tiene un alma dentro de sí? No, bíblicamente estamos viendo de que el ser humano es un alma viviente porque es un ser viviente, porque es una persona, y aun cuando el ser humano muere
si muere creyendo en Cristo, lo que Dios le va a ofrecer es vida eterna. El día martes de la lección lleva por título El Espíritu vuelve a Dios. Y alguien dirá, pastor, ¿y qué hay con ese texto? Vamos a buscarlo, ¿te parece? Eclesiastés capítulo 12 y vamos a leer el versículo número 7. Este texto es muy conocido y también es muy usado para hablar acerca del alma inmortal, que cuando el ser humano muere, el alma va para el cielo o el alma va para el infierno de acuerdo a sus actos. Vamos a leer el texto bíblico, dice así. Versículo número 7. Antes que el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Ahora, lo que estamos viendo en este versículo básicamente es lo contrario a la vida, que es la muerte. Mejor dicho, si Dios creó al ser humano del polvo y sopló aliento, hálito, viento, y el ser humano llegó a vivir, ¿qué sería la muerte? Sería todo lo contrario, la separación del polvo más el aliento. Y eso es lo que aquí Salomón está explicando, está diciendo. El polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que nos dio. Y alguien dirá, pero pastor, aquí habla de espíritu. Sí, habla de espíritu, pero ya explicamos que en Génesis 2:7 espíritu no es algo que Dios colocó, es algo que Él dio al ser humano para que la vida existiera. Y esa palabra espíritu se traduce como aliento de vida. Solo quiero dar un ejemplo que me parece muy importante. Salmos 146:4. Veamos qué nos dice allí el texto bíblico. Salmos capítulo 146, versículo 4. Dice lo siguiente. Pues sale su aliento y vuelve ¿a dónde? A la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Dice, sale su aliento y vuelve a la tierra. Pero aquí Salomón dice que sale el aliento y vuelve a Dios. Pregunto yo, ¿a dónde va el aliento? ¿Va al cielo o va a la tierra? La respuesta es ninguno de los dos. Básicamente lo que Salomón y David quieren decir es que la vida se acaba. Porque si no, imagínate, yo sé que esto no es lindo decirlo, pero cada día, cada segundo, ¿cuántas personas mueren? ¿Cuántas personas fallecen? ¿Será que Dios a cada segundo está recibiendo alientos de vida en el cielo? ¿O crees que es una forma simbólica de decir la vida se termina? Es pues justamente esto último. Lo que básicamente en el día martes de la lección queremos explicar es que cuando el ser humano muere, la vida se acaba, mi amigo. Alguien dirá, pastor, pero ¿cuál es el problema con que las personas o las almas vayan al cielo después de la muerte? El problema es muy grave. ¿Y por qué es muy grave? Porque tú lees 1 Corintios capítulo 15 y lees 1 Tesalonicenses capítulo 4 y vas a darte cuenta que Jesús vuelve por segunda vez. Ahora, yo pregunto, ¿cuál es el propósito de su venida? Resucitar ¿a quiénes? A los que han muerto. Ahora, ¿qué sentido tendría que Jesús viniera a la tierra si ya las almas o los espíritus están en el cielo? No tiene sentido. Por eso, la idea de un alma inmortal o del espíritu, entre comillas, que se va para el cielo, no tiene fundamento bíblico. No tiene un fundamento bíblico. Muy bien, y agregando a esto que estamos viendo en este momento, la lección en el día martes, en la parte final, dice lo siguiente. Como el mismo proceso de muerte ocurre tanto como los seres humanos y con los animales, la muerte no es otra cosa que dejar de existir como seres vivos. Y como el salmista David lo dijo, esconde tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Entonces, amigos, hay conceptos que ya hasta este momento tenemos que ir definiendo con mucha claridad, con mucha sensatez y sobre todo mucha humildad. Número 1, el ser humano no tiene un alma. Es un ser viviente, es un alma viviente, es una persona. Lo hemos visto con textos bíblicos. Número 2, hemos visto también que el alma muere, porque el ser humano muere, porque la paga del pecado es justamente muerte. Y cuando Mateo 10:28 habla acerca del alma que no puede morir,
Estamos hablando de la vida eterna que Dios ofrece y lo hemos explicado también. Así que no tiene que haber dudas con respecto a esto. Y con respecto al tema del espíritu que vuelve a Dios, esta palabra espíritu es ruaj, la misma de Génesis 2:7 que dice aliento. Así que Dios no puso un alma, Dios sopló aliento para que el ser humano pueda llegar a la vida. Vamos al día miércoles de la lección. El día miércoles de la lección lleva por título Los muertos nada saben. Y es justamente lo que la Biblia enseña. Probablemente tú seas una persona que me estás viendo y perdiste a un ser querido. No está más contigo, extrañas su presencia, pero la idea que tú tienes es que esa persona está en el cielo, porque fue bueno, que desde allí te cuida, que desde allí te mira. Mira, por más sincero que sea esa idea o ese pensamiento, no es bíblico. Recuerda, si vamos a fundamentar algo, fundamentémoslo únicamente con la Biblia. Si no, pues simplemente no es bíblico y por lo tanto no es verdad. Porque la Biblia es palabra de Dios. Ahora, hablemos un poquito qué es lo que ocurre cuando las personas mueren. Vamos a leer Salmos 115, versículo 17, y el texto nos dice así: No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. ¿Por qué dice esto el salmista David? Porque cuando una persona muere, simplemente no hay más vida, no hay más existencia. No puedes alabar a Dios. Estás muerto, estás en silencio. ¿Silencio hasta cuándo? Hasta cuando Cristo venga y resucite por fin a los muertos. Veamos Salmos 146, versículo número 4, que lo hemos leído, pero vamos a leerlo nuevamente. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. Mira esto. En ese mismo día perecen ¿qué? Sus pensamientos. Por lo tanto, no hay más vida. El ser humano muere y simplemente va para la tumba, mi amigo. Ya no piensa más, ya no canta más. ¿Qué nos dice, por ejemplo, Eclesiastés, capítulo 9? Vamos a leer Eclesiastés, capítulo 9, versículo número 5 y versículo número 10, que dice así: Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más recompensa. Su memoria es puesta en el olvido. Mira ese texto interesante. Si alguien sabe que va a morir, somos nosotros. Y yo siempre digo, todos estamos en la fila hacia la muerte, todos. Unos más adelante, unos más atrás, no sabemos en qué lugar de la fila, pero todos estamos en el camino a la muerte, ¿no? A menos que Cristo venga antes que nosotros muramos. Pero lo que el texto dice es que los muertos ya no saben nada. No saben qué es lo que pasa, no saben qué es lo que ocurre, por lo tanto, no pueden continuar con vida luego de la muerte. ¿Qué dice el texto bíblico? No tienen más recompensa. Su memoria, sus pensamientos simplemente son puestas en el olvido. Versículo número 10. Todo lo que venga a tu mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, al sepulcro, a donde vas, allí no hay obra, no hay trabajo, no hay ciencia, no hay sabiduría. Porque simplemente no hay más vida luego de la muerte. Versículo número 6, que no lo leí, pero lo voy a leer ahora. También perecen su amor, su odio y su envidia. Nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. No tienen más parte. No hay más vida luego de la muerte. No ahora. Cuando Cristo venga es otra historia. Pero ahora no hay más vida. Entonces, piensa en esto, reflexiona en esto. Y como te digo, quizá tal vez tú has crecido con otra idea, con otro pensamiento, pues con sinceridad tal vez, y con esa sinceridad con la que tú creíste y has crecido, pues ahora mira lo que la Biblia realmente enseña, que no hay vida después de la muerte. Aquí nos dice, Deseo de toda la gente, es página 731. Dice lo siguiente: no es de extrañar que para el creyente la muerte es un asunto trivial. Para el cristiano, la muerte es tan solo un sueño, un momento de silencio y tinieblas. La vida está oculta con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, vuestra vida,
se manifieste en su retorno, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. No todo está perdido. Cristo prometió venir por segunda vez. Y Cristo prometió resucitar a todo aquel que murió creyendo en Él, guardando la fe en Él. Como dijo Pablo, yo terminé la carrera, peleé la carrera, soy un buen cristiano y lo que me espera es la corona de la vida eterna. Amigos, esto es lo que la Biblia enseña con respecto a la muerte. Los muertos nada saben, simplemente esperan cuando Cristo venga por segunda vez y los llame nombre a nombre y los saque de esos sepulcros y vuelvan a la vida sin pecado, sin enfermedades, sin dolencias. Ahora perfectos se levantarán para que Cristo los pueda llevar a la patria celestial. El día jueves de la lección lleva por título Descansar con los antepasados. Hay una costumbre, creo que es muy linda, de enterrar a nuestros seres queridos juntos, ¿verdad? ¿Por qué se hace eso? No porque creemos de que en la muerte van a comunicarse estando ya muertos. Definitivamente eso la Biblia no enseña, ya lo hemos visto. Pero básicamente la esperanza de que cuando Cristo venga por segunda vez y Cristo resucite a aquellos que murieron creyendo en Él, aquellos esposos que tal vez fallecieron uno después del otro, se levanten, salgan de sus tumbas juntos y puedan esperar juntos de la mano a Cristo Jesús. ¿No es maravilloso? La Biblia habla un poco de esto, descansar con los antepasados. Génesis 25:8, la palabra de Dios dice así: exhaló pues el aliento Abraham y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue reunido a su pueblo. Antiguamente era una costumbre popular en el pueblo de Israel que llevaran a la persona muerta junto al pueblo, ¿no? Para que el pueblo dé una honra en muerte de lo que fue la vida de esa persona. Pero este versículo y los demás que tú vas a encontrar allí en el día jueves de la lección nos dan una enseñanza muy clara, o básicamente dos ideas. Número uno es que tarde o temprano todos vamos a dejar de vivir. La vida ahora no es para siempre. ¿Por qué? Porque el pecado entró al mundo. Y la paga del pecado trae muerte. Si bien es cierto, habla de la muerte eterna, Romanos también nos dice que habla de que el ser humano está condenado a morir, ¿no? Y eso es lo que ocurre luego del pecado. Nosotros envejecemos, morimos, o en diferentes circunstancias morimos. A menos que cuando Cristo venga nos encuentre vivos, sería lo más lindo, ¿verdad? Pero amigos, por eso es importante vivir para Dios cada día. Hoy día, no sé cuándo vas a estar viendo este video, pero hoy tú tienes que vivir para Dios. Y si Dios te da la vida mañana vives para Dios. Pero como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive y que algún día me levantará de este polvo. Amigos, yo sé que el mundo sufrimos por enfermedades físicas, emocionales, enfermedades mentales, sufrimos cuando alguien muere en un accidente de tránsito, cuando alguien muere injustamente. Alguien esta semana me decía, pastor, ¿dónde está la justicia de Dios? ¿Por qué el mundo es tan injusto? Si el mundo es injusto y continuará el mundo siendo injusto, pero cuando Cristo venga, Cristo vendrá a hacer justicia ante sus hijos que sufrieron las injusticias. La palabra de Dios nos dice lo siguiente: los que mueren en Cristo pueden ser enterrados cerca de sus seres queridos, pero aún así no hay comunicación entre ellos, ya que en realidad la muerte es la no existencia. Permanecerán así hasta ese glorioso día en que por un milagro recreador divino despertarán para reunirse con sus seres queridos que murieron en Cristo Jesús. Amigos, si algo nosotros podemos resaltar de la lección, además de la parte doctrinal que ya hemos visto el día de hoy, recuerda, la palabra de Dios no es un libro de información, es un libro de transformación. Y quizá el mensaje para ti, porque los que están muertos nada saben, el mensaje para ti será: prepárate para cuando Cristo venga.
Prepárate porque estoy seguro que esos padres, esos hermanos, esos hijos, esos abuelitos que murieron y te dejaron en vida, ellos seguramente murieron con la esperanza de verte otra vez y viviendo contigo por la eternidad. No sé cómo está tu vida, pero si hoy ves que en tu vida las cosas no están yendo bien, si sientes que te estás alejando de Dios, sientes que le estás dando más lugar a tus cosas de este mundo, a las cosas materiales, y estás dejando a un lado las cosas espirituales, despierta, porque Cristo viene pronto. Y si hoy tienes vida, es porque hoy tienes esperanza. Dios te da un día más para que cuando Él venga, tú estés listo para encontrarte con Él. Antes que Cristo vuelva, vuelve a Jesús, vuelve a Cristo, porque nada mejor que estar en familia con Él y con nuestros seres amados juntos por la eternidad. Que Dios te bendiga. Espero que la lección de esta semana te haya gustado, que hayas aprendido. Ora a Dios y ve nuevamente el video para que puedas comprender la parte doctrinal. Y ya sabes, si aún no te has suscrito al canal, dale clic allí en el botón de suscribirse. Es gratuito y nos ayudarás a crecer en este canal. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos veremos en el siguiente video.